Bienvenido a casa. Hoy recibiremos la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Sigue las siguientes recomendaciones. Los niños reciben sus clases en Igle Kids. Apaga o coloca en modo silencio tu celular. Toma apuntes del mensaje. Cuida las instalaciones de nuestra iglesia. Y sigue las instrucciones de nuestros servidores. Estos son los anuncios de la semana. No te puedes perder nuestro tiempo de oración los lunes a las 18:30. Recuerda que la oración nos permite conectar con el corazón de Dios y traer el cielo a la tierra. Te esperamos. Los días jueves tenemos nuestros 3 grupos de amistad en Ibarra: Vistalago, Colinas del Sur y Pilanquí. Un tiempo para compartir la palabra y hacer nuevos amigos. Si deseas más información, puedes consultar a nuestros servidores. Los días sábados a las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración en la Loma de Guayabillas. Contemplando la belleza de la creación de Dios, oremos por nuestra ciudad de Ibarra. No te pierdas el grupo de amistad Live, un tiempo especial para los adolescentes. Todos los sábados a las 4 de la tarde, invita a tus amigos. Acompáñanos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestra celebración de alabanza y adoración. Ven y recibe una palabra de fe para tu vida. Recuerda que puedes hacer tus contribuciones al Banco de Alimentos. Tu pequeña donación puede marcar una gran diferencia en las familias más necesitadas. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para recibir las noticias de todas nuestras actividades. Disfruta de este tiempo. Dale un aplauso a nuestro Señor. Fuerte, fuerte. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te va a hablar. Vamos, dile: Dios te va a hablar. Hay un versículo muy lindo en la Biblia. La verdad que no me acuerdo en dónde, pero está escrito. Dice que el Señor nos llama con cuerdas de amor, ¿verdad? Diga conmigo: cuerdas de amor. Inicio esta palabra indicándote que hay cosas que a veces nosotros hacemos movidos por la palabra. Hay cosas que las realizamos movidos por la palabra. Por ejemplo, cuando entiendes, comprendes que la Biblia dice que no mientas, que no robes, ¿verdad? Empezamos a hacer lo que la Biblia dice porque conocemos la palabra. Pero hay otras cosas que se hacen por el Espíritu. Diga conmigo: Espíritu. Hay otras cosas que de pronto no llegamos a leer en la palabra, pero lo haces guiado por el Espíritu. Carlitos Pozo también está aquí. Carlitos, un abrazo también de Ambato, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que las haces guiado por el Espíritu. No siempre está la palabra para guiarte. Y me encanta mucho la historia de David. Hemos predicado mucho de David, pero cada vez que se toma la porción de la Biblia donde habla de David, hay cosas tan nuevas que resaltan de este hombre. De hecho, Dios dijo que no ha encontrado un hombre con un corazón conforme al de él como el de David. Y hay tantas riquezas aquí. Y quiero que vayamos rápido a 1 de Samuel 17:1. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Y quiero que te fijes lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué pasa en esta historia. 1 de Samuel 17:1. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Los filisteos, del pueblo enemigo de Dios, reúnen su ejército para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes Damín, situado entre Soco y Aseca. 2. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. En resumen, se pone ejército contra ejército, ¿verdad? Para una supuesta batalla que los dos pueblos iban a empezar. Verso 10 dice: dijo además del filisteo. Aquí ya es la parte donde Goliat, el gigante, aparece en la escena. Y dice aquí, dijo además del filisteo: yo desafío hoy, dice aquí, al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo, ¿verdad? Dice aquí, cuando Saúl y todo Israel, diga conmigo: todo Israel. Y aquí hay una pequeña diferencia. No dice que todo el ejército, dice todo Israel. Diga conmigo: todo Israel. Es decir, todo el pueblo tuvo gran miedo, tuvo gran temor o mucho miedo. Diga conmigo: mucho miedo, ¿verdad? Entonces aquí habla que el pueblo le vio, no el ejército, porque dice que el ejército se preparó para la batalla. Pero dice que el pueblo miró al gigante y tuvo mucho. Verso 12. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá.
En tiempos de Saúl, Isaí era de mayor edad y muy avanzada, y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. 3 de los 8 se habían ido a la batalla. ¿Estamos hasta ahí? Estamos, ¿verdad? Dice aquí: el primogénito se llamaba Eliab. ¿Cómo se llamaba el mayor? Eliab. Ojo con este nombre, Eliab. El segundo Abinadab y el tercero Sama. Dice en el verso 16, más adelante vamos a ir al verso 16: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Entonces, cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios estaba con miedo, no vemos que el pueblo tenía un día, 2 días de ese temor contra el gigante. Estaban paralizados 40 días, ¿verdad? 40 días de miedo. Y dice la Biblia que en la escena aparece también los 3 hijos mayores de Isaí. El mayor de ellos, Eliab, que estaban al frente de la batalla. Escuchen conmigo, el verso 17 dice: un día Isaí le dijo a David, esta parte me gusta: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Voy a repetir. Un día su padre Isaí le dijo a David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. David no estaba en la batalla. Verso 18: lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Lleva este pancito, lleva este queso, lleva este trigo tostado y dame viendo si tus hermanos están bien. La preocupación de Isaí. Verso 20: David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Quiero que te acuerdes de esta parte. Dice aquí: se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, o dice aquí en otra versión, dice después de entregarle un pequeño rebaño o su pequeño rebaño a un pastor. Es decir, David estaba cuidando de sus ovejitas y le encarga a un pastor. Diga conmigo: encargo. Vamos, diga conmigo: encargo. Vaya fijándose bien en esto, ¿verdad? Dice: luego de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento, dice aquí. A ver, ¿en dónde estoy? Ya. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones, ¿verdad? Entonces llega ahí ya David con su bolsito, en el momento en que el ejército de Israel caminaba para tomar sus posiciones. Dice aquí: los israelitas, en el 21, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Ojo con esto, el 22. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Dice la Biblia que lo primero que hizo David fue encargar su rebaño, ¿verdad?, a un pastor. Luego en su bolsito pone grano tostado, pancito y queso en una bolsa. ¿Sí o no? ¿Qué dice eso la Biblia? Eso dice, ¿verdad? Y dice que cuando David iba a ver a sus hermanos, ¿verdad?, va a ver a sus hermanos, pero toma la bolsita y le encarga al jefe de al cuidador de le encarga, ¿verdad? Y vamos a suponer que aquí está una persona y le encarga su bolsita. ¿Qué había aquí? Grano tostado, ¿qué más? Pan, ¿y qué más? ¿Verdad? Y suelta, diga conmigo: suelta. Quiero que mire esto. Y suelta. Y sus manos ya no tienen ni el pan, ni el queso, ni el grano. ¿Sí estamos viendo? Entonces David lo que hace es retirarse. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones. Este hombre tenía un oficio. Diga conmigo: oficio. El encargado de las provisiones tenía un oficio y era justamente velar por las cosas o los implementos de los soldados. Y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Verso 24, vaya conmigo. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos.
Los valientes que iban al filo de la batalla veían al gigante y de nuevo salían corriendo. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel, ¿verdad? Esos eran los beneficios para quien logre vencer al gigante. Verso 26. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Verso 27. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Verso 28. Eliab, diga conmigo Eliab. ¿Quién era Eliab? Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Otra versión dice: eres un mal pensado. Yo te conozco, eres un mal pensado. Quiero leer en esta versión. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? O sea, a David lo tenía como poca, ¿verdad? ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas? Si ves que David era poco para su hermano, y supuestamente eran los valientes, ¿verdad? Dice: ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Fíjense que has descendido para ver la batalla. Eres un malintencionado, yo te conozco. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Pero acuérdate que David soltó el pan, el grano y el queso. ¿En qué versículo me quedé? 28, ¿verdad? 29. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Verso 32. Entonces David le dijo a Saúl, más adelante, dice: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Dice aquí el verso 33: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, diga conmigo Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Cómo se te ocurre, David, ir a pelear contra ese? Si ese sí es un guerrero de la de veras. Tú eres solo un muchacho. Y a su hermano le había dicho: ¿a qué has venido acá? ¿Dónde dejaste las pocas ovejas? Eres un malintencionado, eres malvado de corazón, lo que viniste es a ver la batalla. Y Saúl le dice: no, si eres un niño apenas, ese sí es un guerrero. ¿A quién nomás tenemos en escena? A Eliab y a Saúl, ¿verdad? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Más adelante en el verso 45, esta parte me gusta. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que hay cosas que se hacen por la palabra? No robes, no mates, no adulteres y etcétera, ¿verdad? Cuando sabemos esa palabra, pues ya me da recelo, ¿verdad?, entrar a tomar el pecado. Pero hay otras que se hacen cuando nos movemos por el Espíritu, o cuando el Espíritu nos mueve sin conocer la palabra. Escucha esto, lo que dice en el verso 45. David le contestó a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Dónde estaba escrito esto en la Biblia? ¿Dónde estaba alguna promesa? Si me dices de aquí está en esta parte, yo me tomo una foto y subimos a Facebook. ¿Dónde estaba en la Biblia escrito: David, y cuando seas un muchacho jovencito irás al frente de la batalla y vencerás a un gigante y tomarás una piedra luego la espada? ¿Dónde está escrito? No está escrito. Pero David lo hacía desde porque le fue revelado en él. ¿Viste? No había palabra, pero le fue revelado en él. Si te das cuenta. Por eso Dios le dice a David que es un profeta. Aquí está la parte donde él profetiza la caída de Goliat. Y no lo hace movido por la palabra, lo hace movido por él. Hay cosas que tú puedes atreverte a profetizar movido por el Espíritu, no por la palabra. Y sería tan lindo que en tu casa
tus hijos digan: wow, papi, lo que tú dijiste se cumplió, ¿viste? Mami, lo que tú dijiste se está cumpliendo, ¿viste? ¿Viste lo que le... ¿Sí me hago entender? Los padres deberíamos ser los primeros profetas de nuestras casas. Y cuando alguien venga a predicar acá, que tus hijos digan: wow, papi, mami, mira lo que tú dijiste, está pasando, está sucediendo. Porque hay cosas que no siempre te serán reveladas por la palabra, te serán reveladas por el Espíritu. Ahí la diferencia, que tú seas sensible a lo que el Espíritu Santo te está revelando. ¿Me hago entender? Para que las cosas funcionen. Verso 49, más adelante, dice aquí: metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra. Ya está David en la batalla, ¿verdad? Contra el gigante. Y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. Es decir, la piedra vino acá, ¿verdad? Y el filisteo cayó de bruces al suelo. Dice aquí: así fue como David triunfó sobre el filisteo. Ojo con esto: lo hirió de muerte con una honda y una piedra. O sea que no le mató, ¿verdad? ¿Cómo le tenemos así aquí? Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. ¿Qué no había en la mano de David? ¿Qué no tenía? Pero David profetizó que con una espada. Si estamos hasta ahí, ¿verdad? Verso 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. ¿Te das cuenta? Que lo que le fue mostrado en el Espíritu se cumplió. ¿Sí te das cuenta? En la historia, y este es el mensaje que te traigo: atrévete a soltar el pan y el queso. Porque mientras no sueltes el pan y el queso, no vas a poder tomar la espada. Dice la Biblia que David soltó su bolsita, pero en la historia aquí no se lee que David volvió a tomar la bolsa donde estaba el pan y el queso. Él tomó una espada, y a partir de ese momento se le conoce a David como varón de guerra. Todas las batallas que David libraba las vencía con una espada en su mano. No sé si te estoy haciendo ver que cuando tú recibes lo que el Espíritu te muestra, David nunca más volvió a tomar el pan y el queso. Su asignación ya no era el de ir a ver a sus hermanos al frente de la batalla. Su asignación cambió para ser el guerrero de Dios, para convertirse en aquel hombre que profetizaba, que hablaba y que las cosas pasaban. ¿Sí me estoy haciendo entender? David soltó el pan y el queso para tomar la espada. Nunca más en la historia de la Biblia se lee que David tomaba alimentos para llevar a sus hermanos. Nunca más. Tu asignación cambia cuando ya no escuchas a los de Eliab. Eliab le dijo: eres un malintencionado, eres un mal pensado, yo te conozco. Vienes acá para ver la batalla. ¿Y dónde dejaste tus pocas ovejas? Mira, para que puedas tomar la espada, no vuelvas a escuchar a los de Eliab. A veces los de Eliab están en tu propia casa y te están diciendo: eres poca cosa. ¿Qué crees que vas a hacer con tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué congregarte? ¿Para qué ir al grupo? ¿Qué estás haciendo? Pero déjame decirte que mientras tengas el pan y el queso, no vas a poder dejar el adulterio, no vas a poder dejar el trago. Cuando tomas la espada, tu casa se convierte para Cristo. Vas a empezar a ganar grupos. Tus hijos van a estar ministrando, profetizando en el nombre de Dios. Mientras tengas el pan y el queso, no va a pasar eso. Y los Eliab te van a venir a decir: ¿qué haces? Y los Saúles te van a venir a decir: eres muy pequeño, es que no vas a poder. Pero entonces David profetizó y dijo: a ese gigante yo le voy a cortar la cabeza. No importa lo que diga Eliab, no importa lo que diga Saúl, yo le voy a vencer. Son cosas que no me ha mostrado la palabra, son cosas que me ha mostrado el Espíritu. Mira, hace varios años atrás, con mi esposa, al punto del divorcio, yo tomaba mucho. Y cuando digo mucho es bastante.
Gracias, Paz. Conversaba con Fernando, yo soy abogado de profesión. 9 años de matrimonio donde casi estábamos al punto. Diga conmigo, al punto. Ya tenía hasta el amigo abogado para que no me cueste el divorcio. Hoy nos reímos y contamos, ¿verdad? A mi esposa le mandé de la casa. Me quedé con mis hijos, la casa y el carro. Fíjate. Pero lloraba en mi corazón. Yo no quería divorciarme. Mi hijo Sebas 3 años, el Diego 6. Mi esposo una vez me toma una foto borracho en baños. En ese tiempo no habían celulares, se mandaban a revelar las fotos. Y a sano, sobrio, me dice: mira, este es el espectáculo que haces cuando estás borracho. Y te bendigo, mi amor, porque eres una guerrera, mi vida. Y en medio de la crisis del matrimonio me dice: mira, este es tu cuadro. ¿Qué futuro les vas a dar a mis hijos? Para esto, mis suegros, una bendición. Ellos no fueron cristianos, no fueron religiosos, conocían a Dios. Mi esposa dice: alguien les evangelizó y creo que fueron unos gringuitos que eran misioneros. Y ahí es donde el Señor le usa poderosamente a mi esposa sin conocer a Cristo. Y yo digo: sí, y mis hijos me van a ver borracho. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Entonces yo veía todo lo que yo pasé, ¿verdad? Mentiras, mujeres, trago, fiestas. Bueno, el que diga que no está mal, lo respeto. Pero ya cuando eres padre, uno sí se preocupa. Entonces yo decía: Dios mío, y mis hijos, ¿verdad? ¿Qué futuro les voy a dar? Llegamos a Cristo por un encuentro de libertad. 2 células. Y un encuentro de libertad en mi vida cambió. Y nos empezamos a meter en el servicio, ¿no? Lavábamos baños, barríamos la iglesia, limpiábamos las sillas, todo. Y Dios nos empieza a usar en la restauración de familias. En un almuerzo donde mi mamá, una tía mía me dice, mi tía se llama Eliab, Eliaba, digamos. ¿Te acuerdas, amor? ¿Qué vas a hacer metido en esa iglesia? ¿Qué te vas a meter a restaurar familias? No sabes a lo que te metes. Mañana vas a tener a tus hijos perdidos, porque eso demanda tiempo. No vas a crecer, no vas a disfrutar a tus hijos creciendo. Y te cuento un secretito ya chiquitito. Estamos a punto de celebrar el matrimonio de mi hijo mayor. Espera. Y una noche estábamos los dositos, mi esposa y yo, conversando. Y digo: oye, sí me siento agradecido de Dios, porque hay cosas que oramos y que no nos contamos. Ya les voy a decir por qué. Entonces yo le digo, mi esposa dice: es que gordo, me dice de cariño, que bueno, ya me pongo atrás del púlpito. Gordo dice: ¿sabes cuál era mi oración? Digo: ¿cuál? Dice: ¿cómo era? Que sea público. Señor, confirma en público. Y digo: ¿y sabes cuál era mi oración? Que hable desde el altar el Señor. Pero no tenía que hablar por medio del pastor Miguel, porque el pastor nos conoce. Y vino el profeta Erwin, ¿verdad? ¿Se acuerdan del profeta? Y el pastor lo vuelve a traer en enero. Pero en septiembre, que vino a la gira, le suelta una palabra en público desde el altar a quien va a ser mi nuera. Y en enero le suelta una palabra a mi Diego, diciéndoles con punto y coma, hasta el color del terno, que el Diego le había dicho a su mamá: mami, yo quiero de este color el terno, quiero aquí esto, y el camino de flores y todo eso. Y recién que hicimos Makers, tuvimos la oportunidad de que entregó un ratito a la sala VIP, y el apóstol Iván Vindas le dijo: hijo, oró por el Diego, y dijo: hijo, ve un nuevo camino. Le dijo: estás preparado para tu siguiente asignación, te va a ir bien. Y ahora, con mi futura nuera, hemos compartido cafecitos, comidas, y les hemos dicho a mis hijos: te va a ir, de tal forma que las palabras de mi tía Eliab no funcionaron, porque me fue revelado en el espíritu que lo que estábamos haciendo era correcto, era bueno, porque decidimos tomar la espada y dejar los panes con queso. ¿Me hice entender?
mi suegra hermosa. Amé mucho a mi suegra, una linda mujer. No conoció al Señor hasta este punto de la historia que les voy a contar. Veníamos de Baños hacia Ambato y ella me decía los dos nombres. Luis Diego, tengo nombre de actor venezolano, pero así me llamo. Luis Diego me dice un día en el viaje: verás a la iglesia que te estás acercando, me dice. Verás, dice, ahí piden los diezmos. Yo te contaba que trabajaba en la corte. Dice, y todo ese dinero puede ser para mis hijos, mi esposa única hija, mis 2 hijos únicos nietos, ¿no? Dice, de repente te digo. Y a mi suegra tan bella le dije, madre, porque yo siempre le dije madre, nunca le dije de otra forma. Madre, le dije, si he dejado de tomar, he dejado de mentir y usted mismo ve que he cambiado. No piense que voy a dejar de ir a ese lugar, porque sé que me está haciendo bien. En pocas palabras, dejé el pan y el queso y tomé la espada. Mientras sigas con tu pan, el queso y el granito tostado. ¿Por qué? Porque en la historia que te estoy leyendo ni siquiera se conoce el nombre de la persona que encargó el bolsito de David. Ni se conoce el nombre. Por eso es que aquí no hay nadie, está solo el bolso, porque en la historia quedó así. No se habla nada de ese hombre. Ese hombre se quedó en ese cargo de cuidarlo de los otros. ¿Sí me hago entender? Se quedó con el pan, el queso y el granito tostado de otro que tomó la espada. Entonces tú decides si quedarte en este lugar donde no se ve nada, donde no se habla nada, o tomas la decisión de tomar tu espada, la espada que Dios te quiere dar, y cortarle la cabeza al enemigo, que tu matrimonio se restaure, que tus hijos sirvan a Dios, ¿verdad? Que empieces a profetizar en tu casa, que empieces a levantar el nombre de Dios en adoración y en alabanza, que tus hijos desde chiquitos conozcan al Espíritu Santo. Yo le dije a mi nuera, ¿quién va a ser mi nuera? Tuvimos un tiempo de un café cuando ella entró por una adoración que hicieron mis hijos en la casa con otros amigos, y yo le regresé a ver y ya vi algo raro, y mi esposa me dijo, ¿qué viste? Dije, no, nada, me hice loco. Porque el Señor ya me mostró como un niño así, y como que ella iba a ser la mamá de mis nietos. Dije, no, nada, hay que orar, le dije. Pero el Señor ya me mostró. Y hoy es una mujer, sé que mi nuera es, o quién va a ser mi nuera, va a ser una mujer de Dios. Aquí están sus futuros padrinos de paso. ¿Ves? Y yo le dije a ella, mi amor, le dije, mi mayor sueño es tomarles a mis nietos desde pequeños, como lo hice con mis hijos, y enseñarles a que reciban la presencia del Espíritu Santo. Que ellos abran sus manos, como mis hijos abrían sus manos, y enseñarles a recibir la presencia del Espíritu Santo. Otro de esos días, cuando Carito se llama, quien va a ser mi nuera, estaba en casa con nosotros, fue por algo. El Señor me dijo, úngele los pies. Y ahí preparamos, no mi amor, sus piecitos y la ungimos. Son cosas que el Espíritu te revela. De tal forma que cuando los profetas vinieron a hablar acá adelante, como mi esposa pedía en público y yo desde el altar, son detallitos que ya los vimos en casa, pero queríamos estar seguros. ¿Sigues? Ahora, esta decisión no fue de ahora. Conocemos al Señor casi 17 años. Añadiendo a lo que tu pastor decía, hoy estamos en Ibarra. El próximo sábado nos vamos a la selva. Vamos al scouting, vamos a estar metidos ahí. Y en 15 días estaremos en Loja, ministrando allá igual a los legendarios. Porque un día decidimos dejar este bolsito para tomar la espada. ¿Para cuántas personas puedes llegar tú a ser de bendición? Para muchas. Y encima más, dice la Biblia que te esperan coronas, ¿verdad? Tu asignación cambia cuando no escuchas a los de Eliab, cuando no escuchas a Saúl. Pueden venir tormentas, pruebas, dificultades económicas, enfermedades,
también pueden ser Saúl o Eliab. Pero tú tienes que decirle: no, para mí ya no es el pan y el queso, ni el grano tostado. Para mí es la espada. Hasta un niño tuvo que soltar el pan y los peces para que se dé un milagro. Hasta un niño. Dice la Biblia que Felipe le dice a Jesús: son tantos, diga conmigo, tantos, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y en Juan 6:8 dice: otro de sus discípulos, el primero fue Felipe, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho. ¿Sí reconoces la voz de ese Eliab, de ese Saúl? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero aún el niño tuvo que soltar los panes y los peces para que se dé el milagro de la multiplicación. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a soltar? Para que veas los milagros. Mira, yo te vengo a testificar nuestra vida, la de mi familia. Mi mayor ilusión era que mi hijo mayor siga ingeniería automotriz, y él lo iba a hacer. El servicio abre puertas, y en un viaje que hice al aeropuerto desde Ambato, le traje a un predicador internacional, esposo de Marcela Gándara, y en el camino él me venía hablando y me dijo: mira, ¿cuántos hijos tienes? Le dije 2. Me dijo: yo te aconsejo, si se gradúan tus hijos, ponlos en un centro de capacitación cristiana para jóvenes. A la final me habló de CPN en Colombia, y así fue como Diego se fue. Pero no somos perfectos, tenemos muchos errores, mi esposa, yo, mis hijos, pero quiero mostrarte lo que Dios ha hecho. Al regresar de Colombia, su idea cambió, Dios le habló y hoy tiene una barbería. No es el ingeniero automotriz que yo quise, pero cada vez que entra alguien a ese lugar, no deja de evangelizarlos. Y hay algunos ganados, hay algunos legendarios que entraron solo a un corte de cabello a ese lugar y hoy son legendarios, están con sus familias. Ese lugar es un centro de avivamiento. Y tú crees, yo esto nunca les he dicho a mis hijos ni a mi esposa, yo diría, bueno, como ingeniero automotriz está asegurado, está mucho mejor que siendo barbero. Pero es que aunque parezca, ¿no? Él decidió soltar el pan y el queso y tomó la espada. Ese lugar es un centro de avivamiento. Los que han ido por ahí saben. Hoy está trabajando con él un joven que salió de las drogas. Le dispararon en la espalda. Fue a legendarios. Va a ir a servir con nosotros en este próximo top. Ahí lo van a ver. Él trabaja conmigo porque le fue revelado y sé que Dios le va a bendecir más que con aquella otra profesión que hubiera tomado, porque esto está dedicado al Señor. Mientras no sueltes el pan y el queso, seguirás en el anonimato como el encargado de las provisiones. Iglesia, este lugar no requiere solo del esfuerzo de tus pastores y de sus líderes allegados. Esta iglesia te requiere a ti. Y mientras sigas en el anonimato, o sea, no va a pasar nada. Primera de Samuel 17:55 dice aquí: anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, escuchen, anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró su majestad que no lo sé. Le aseguro su majestad que no lo sé. 56, averíguame quién es, le había dicho el rey. Déjame ver aquí. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza todavía en su mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿Qué tenía David en la mano? ¿El pan y el queso?
¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? Ya no era un muchacho, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Más adelante en 1 de Samuel 18:6. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, y al son de liras y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Otra versión dice con grandes gritos: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Yo quiero que te pongas de pie si estás decidido a soltar el pan y el queso y a tomar tu espada. Quiero que te pongas de pie, en serio, si estás decidido a soltar el pan y el queso y a tomar la espada. Y mira, mientras tú decidas en tu corazón, yo pensaba que por tener estudios, por ya estar como abogado, con un buen cargo en la corte, como que ya, ¿verdad? Ya estaba todo. Mi esposa me decía: gordo, ¿me amas? Yo te amo. Demuéstrame, me decía. Ahí está el departamento, el carro, las cosas. Era un hombre vacío. Yo no tuve paternidad. Yo no tuve un papá que esté conmigo. Mi pastor me enseñó de paternidad, y él me enseñó a ser un esposo conforme al corazón de Dios, aunque me falta mucho. Por eso bendigo la vida de mi pastor, del pastor Miguel. Pero él me enseñó a dejar el pan y el queso y a tomar una espada, porque por estar tomado el pan y el queso, ¿verdad?, el diablo casi se roba mi matrimonio. No sé si me hago entender. Tú tienes la decisión de trascender. Tú tienes la decisión de trascender. Ayer en el evento del Poder de la Manada, estaba caminando con alguien cruzando la cancha, y yo me regresé y le dije: oye, mijo, tú sí anhelas el pastorado a tiempo completo, ¿verdad? Y se quebrantó y me dijo: sí. No son mis hijos, otra persona. Sí, Paz, me dijo, lo anhelo. Hombres que están preparados a tomar la espada, ¿verdad? Nunca más se habló del encargado de las provisiones. No se conoce ni quién fue. Él se quedó cuidando provisiones. David tomó la espada, salió del anonimato. Que tus hijos puedan escuchar de ti cosas buenas, que no se hablen solo dentro de tu casa, que trascienda, que se hable afuera, que se hable afuera. Que Dios te sorprenda por las cosas buenas que estás haciendo. No te conviertas en un religioso. Vienes, adoras, cantas aquí, sales y sigues siendo el mismo afuera. No, eso no vale. Necesito el aceite. Hemos visto a Dios. Yo sé poner en el Facebook: nuevamente te veo, porque han pasado cosas sobrenaturales alrededor de nuestras vidas. Y el Dios que ha obrado en nosotros de seguro va a obrar en ti.